también de nuestra universidad, dentro de la carrera de Comunicación Social. Adrián, ¿cómo andás? Matías te saluda, ¿todo bien? ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes. También buenas tardes para vos, para Gabriel y para la audiencia de Volver a Casa. Bueno, feliz día, primero que nada, y... Sí, feliz día. Feliz día para usted Gracias. también. Igualmente, Bueno, muchas gracias. Adrián, Como enseñaba el general Perón, periodistas somos todos. Claro, Sí. así es. Bueno, y Así. todo comenzó también con un abogado, como era Mariano Moreno, de cierta manera. Sí. Bueno, y ya ahí hay un punto como para Sí. marcar algunos disensos Sí. y polémicas, porque, bueno, se ha puesto la fecha el 7 de junio por Mariano Moreno, pero hay quienes prefieren recuperar la figura de Manuel Belgrano, que ya estaba trabajando Bien. como periodista un poco antes. Es cierto, porque había algunas publicaciones con anterioridad. Había sido. Sí. Claro, el telégrafo del comercio. del virreinato, es que existían publicaciones, pero se ha focalizado en la Gaceta de Buenos Aires por justamente incluirla en el proceso revolucionario de mayo, del 25 de mayo, y como órgano de difusión de las ideas de la revolución. Sí, y como gesta, y además después, esto inclusive creo que eligieron ese día, fue acá en Córdoba, ¿no? Claro, la definición de la fecha del 7 de junio para el Día del Periodista fue en un congreso que se hizo en Córdoba en 1938, que el otro día comentábamos con Gabriel, y que incluyó una delegación de periodistas de Villa María que participaron ahí. Bien, mirá qué importante y qué interesante. Bueno, vos estás investigando también mucho sobre el periodismo local y de la historia, desde los primeros periodistas, periódicos, diarios también que fueron surgiendo. Inclusive, si no mal recuerdo, eso es uno de los que lleva adelante también, esto de que el Consejo Deliberante también otorgue un día del periodista villamariense, ¿no? Sí, en realidad, bueno, como docente investigador de la universidad, mi trabajo de investigación focalizo en los medios de comunicación y el periodismo en la provincia de Córdoba, más focalizado en Villa María, y creía ser necesario hacer una etapa de historización, y entonces ahí he encontrado varios elementos significativos, y bueno, una vez notifiqué por un escrito al Consejo Deliberante que, bueno, el 29 de enero era la aparición del periódico El Sol, y me parecía que podían ellos dar alguna certificación, hacer algún calendario, marcarlo como un efeméride, y ellos resolvieron un proyecto, y que se terminó aprobando hace poco, de celebrar o de conmemorar el Día del Periodismo Villamariense el 29 de enero, justamente recordando la fecha en la que en 1882 apareció el primer periódico en Villa María, que se llamó El Sol. Sí, exactamente. Inclusive después hubo otros medios, recuerdo hace unos años, de algunos amigos que le habían puesto ese nombre también. El Sol, ¿no? Tuvimos 3 periódicos llamados del Sol. Mirá. Lo que llevamos de 150 años casi de historia de periodismo en Villa María. Está este periódico El Sol de 1882, hay otro en 1942, y el que citas vos es el de 2008. Claro. Que hay gente de la universidad también vinculados ahí. Sí, muchos amigos, José Menta, tantos otros, me acuerdo que era una cooperativa que duró algunos años. Bobo me parece que también estaba. Guillermo Bobo, Martín Alaní, Martín Claudia también. Ceballos, Araujo en la fotografía, Victoria Araujo. Era un proyecto periodístico muy importante, que tuvo la mala suerte del contexto histórico. Fue ese conflicto del campo, con los patrones del campo, el que, bueno, condicionó muchas cosas a nivel económico y político, y creo que fue también la certificación del cierre del periódico El Sol. Sí. Y el tercer periódico El Sol. Claro, y el primero, hay, me imagino, imágenes, datos de qué narraba aquel primer periódico. Sí, el de 1882 es algo muy curioso, que está en la colección completa. Mirá. Eso no es algo que pase regularmente en prensa de ese periodo, de fines del 19, que se conserva en la colección completa. Está en el archivo histórico de la ciudad de Villanueva. Era un pliego que contenía 4 páginas, la contratapa estaba destinada a publicidad. Tiene la particularidad de que los primeros números, del 29 de enero hasta mayo, sale manuscrito. Eso, Matías, la voluntad de tener tempranamente un órgano de prensa en Villa María, cuando era una población que no llegaba a las 800 personas,
que no había imprenta, Claro. la voluntad de hacer periodismo estaba planteada en esos términos de mucho trabajo precario, laborioso, sistema de calcomanógrafo que implicaba escribir a mano y duplicar o multiplicar las ediciones. O sea, ahí había un trabajo artesanal verdadero. Sí. ¿Y quiénes fueron aquellos primeros periodistas? Y ahí convergen gente de Córdoba Ajá. y de Rosario. Lucio Capdevila es Sí, el que le claro. adjudican regularmente la fundación, pero también colabora con él García Delgado, que es una persona que viene de Rosario, y Fernando Correa, que es el tipógrafo que también viene de Rosario, ya cuando tienen la imprenta. Ellos tres van a estar alternándose la dirección y la conducción, y tenía este órgano particularmente así como dos elementos o como dos funciones políticas, podríamos decir. Una que va a generar o va a crear y va a dar visibilidad a la clase dirigente villamariense de ese momento. Sí. Van a conseguir como logros políticos legitimar el reclamo para independizarse de Villanueva, porque recordemos, para esa época Villa María dependía de Villanueva, claro, la corporación municipal de Villanueva, con sede política y todos los elementos y oficinas estaban en Villanueva. Sí. Consiguen la independencia en 1883 por una decisión del gobierno provincial de cambiar la distribución de las ciudades, y entonces ahí Villa María tiene una autonomía ganada en parte en la legitimidad que tuvo esa prédica del Sol, y también en la prédica de las ideas liberales, confrontando con las ideas del catolicismo, que era el poder político en ese momento, y para eso se peleaban con el periódico La Verdad de Villanueva. Ah, wow. Adrián, ¿cómo estás? Gaby Ventura te saluda, buenas tardes. Sí, Gabriel, ¿cómo estás? Bien. Sobre eso te iba a preguntar, porque el otro día en off charlábamos un ratito, esa particularidad, ¿no? De que si bien a temprana edad de esta Villa María el sol estaba saliendo, tenía una confrontación directa con un medio que ya existía en Villanueva. Digo, era explícitamente esa confrontación. Sí. En realidad el Sol empieza en 1882 y en 1883 aparece La Verdad en Villanueva, que es promovido ese órgano de prensa por la Iglesia Católica, ¿sí? En realidad el Sol, cuando está en Villa María polemizando con la prensa católica, lo hace con Villanueva y también con periódicos de Córdoba capital. Pensemos que por la ubicación estratégica de Villa María llegaba mucha prensa de Córdoba y de Rosario. Ya estaba habilitado el ferrocarril, que era un transporte para hacer circular periódicos, por ejemplo. Entonces, esa prédica liberal que a muchos acusan de cierta incidencia masónica, los primeros directores y conductores y periodistas del Sol, era un punto de tensión, y ahí se disputa políticamente y se disputa también ya tempranamente quiénes son los que pueden hacer periodismo, cuál es el periodismo verdadero y legítimo, y cuáles son las prácticas y objetivos y finalidades legítimas del periodismo, que se mantienen, digo, como confrontación y como objeto de discusión hasta ahora. Sí, por supuesto, porque está atravesado completamente de sus inicios por la política, y creo que todos los medios, no solamente en este caso los diarios, que estamos hablando de papel, ¿no? Sí, Matías, pero hay veces que en beneficio de cierta, entre comillas, muy entre comillas, profesionalización del periodismo, o a veces por acentuar las dimensiones técnicas de los procesos que están implicados en la elaboración de las noticias y en la presentación, este universo de maquillajes, cámaras, sonidos, por ahí el acento puesto en eso tiende a ser menos visible o a ocultar la politicidad que tienen las operaciones mediáticas. Y yo insisto de modo provocador en poner la palabra de esa operación política como sinónimo de operación mediática, porque bueno, eso es lo que yo encuentro, al menos en los documentos que veo y en los periódicos que reviso desde esa época hasta más contemporáneamente. ¿Qué otras particularidades podemos encontrar si hacemos un repaso rápido, ¿no? Imagino que en tantos años, más de un siglo y medio de historia de periodismo, debe haber muchísimo, pero viniéndonos algunas décadas para acá del periodismo de la ciudad. Y hay una curiosidad, que es la explosión, podríamos decir, de prensa gráfica en Villa María, como ciudad mediana de una provincia mediterránea, en las décadas del 30 y el 40, la existencia de muchos periódicos, y acentuó la cuestión de periódicos. Se trata de publicaciones que aparecen mayormente semanalmente por semana. Bien. Y ese es un dato significativo, porque está siendo prensa que hace opinión política, más que la noticia, porque se pierde,
y esos periódicos van a tener un ejercicio de interlectura, van a confrontar y van a estar leyéndose y respondiéndose, de manera que uno puede dar cuenta de la existencia de otro periódico por lo que dice un periódico. Claro. A veces en tono polémico de confrontación, a veces en tono amistoso, y aunque estuviera esa tensión y esa disputa, no dejan de saludarse recíprocamente cuando conmemoran algún aniversario o cuando hacen un número especial. Hoy en términos contemporáneos veríamos como una especie de hipocresía. Yo creo que lo que estaba más presente ahí es un lazo de camaradería que inclusive se visibilizaba en fechas como hoy, Matías y Gabriel. Cuando ustedes van a ver las fotografías de las reuniones que tenían los periodistas de las décadas del 30, 40, 50, están todos reunidos, todos hombres desde luego, comiendo y celebrando, dando discursos, y uno cuando después va a leer los periódicos que estaban escribiendo, literalmente no, pero se decían de todo y se hacían acusaciones muy fuertes, pero se ve que el lazo de camaradería era aún mayor como para sostener un vínculo. En las confrontaciones siempre acentuaban que no era título personal, sino que eran la acentuación de diferencias políticas y acerca de cómo debía ser la ciudad, cuál era el destino de la ciudad, y allí aparecen unos nombres y unos apellidos que son relevantes, digo, en cuestión política, digamos, un periodismo casi de autor. Cada uno podría asociar un periódico con un conjunto de periodistas en particular. Bien. Recién dijiste algo, Adrián, que me despertó una curiosidad, que no sé cuánto registro hay de eso, pero sé que bueno que indagás y bastante en hemerotecas, porque claramente, ¿no? Quienes ejercían el periodismo en ese momento eran en su totalidad hombres. ¿Hay algún registro de cuándo aparece una pluma femenina, alguna mujer haciendo periodismo en la ciudad? Y pasa que, por ejemplo, en algunas publicaciones que yo denomino periodísticas, tenían alguna sección en la que podía incluirse la transcripción de una poesía, y eso ya está presente en 1882, con el Sol de 1882, sí, pero escribiendo poesía. Yo no llegué a desarrollar más profundamente a partir del siglo XX, es que sí puedo conjeturar que aparecen los nombres de periodistas en la prensa gráfica, pero si nosotros vamos a la radio, en 1973 con Estela Maris Cabrera ya empieza Radio Villa María. Podríamos ubicar como una persona ahí, pero también esto no lo tengo tan trabajado. En 1927 hubo transmisiones experimentales de radio con una emisora que se llamó Villa María Broadcasting, que estaba ubicada al frente de lo que hoy es Plaza Centenario. Y los documentos que publica Bernardino Calvo de esa emisora enumera mujeres, pero no está claro si trabajaban en la producción, si trabajaban en la locución o cuál era la vinculación con la radio. Pero en el conjunto de personas asociadas con la radio aparecen mujeres, y esto es 1927. Bien, esa como la primera transmisión sería acá en Villa María, se podría llamar así. Claro, porque estamos hablando de 1920, la creación de la radio, y ahí nomás. Exactamente. Sí, y si vos te fijas, las radios de LB2, las transmisiones experimentales de las primeras radios de Córdoba, también son 1925, 1926, 1927. Ahí hay un factor que es el dominio de una tecnología para producir, elaborar aparatos para la recepción y para la emisión caseros, Esto no es muy rudimentario, muy elementario, y por eso está el acento puesto en esa con características de experiencia muy precaria. Pero bueno, estamos hablando del 25, bueno, también estuvo cumpliendo 100 años las radios universitarias con la primera de La Plata este año, que fue en el 24. Exacto, sí. Y en Córdoba es 1926, que ya se oficializa con una emisora que va a ser la primera LB2. Pero también ahí es una línea interesante para trabajar en la cuestión local vos me preguntabas, Gaby, la cuestión de la presencia de mujeres. Sí, uno puede identificar más contemporáneamente en Puntal, en El Diario, claro. Pero esto es más contemporáneo, pero así en el pasado es muy difícil y es muy excepcional, y ya te digo, están asociadas a lo que serían las bellas artes
y por ahí plumas dedicadas a la poesía que podían tener alguna inclusión, pero no con el trabajo de la noticia o el análisis político, porque eso era cosa de hombre. Sí, totalmente. Me surge pensar, y algo, bueno, vos dejás ver en tus análisis en cuanto a cómo en Villa María el periodismo estuvo muy atravesado y muy relacionado con las ideas políticas y lo que fue ocurriendo a lo largo de tantos años, pero también con lo que decías recién de la radio pienso, y algo de lo que venimos charlando, cómo fue Villa María muchas veces punta de lanza de lo nuevo y de lo que estaba pasando, digo, ¿no? Esa explosión del periodismo gráfico en algún momento que haces mención. Ahora estamos diciendo que la radio recién se inventaba y acá ya se estaban probando transmisiones. Pienso en lo que fue la televisión por cable pionera en esta ciudad. Digo, bueno, podemos hablar de la FM más adelante. Hay como una cuestión con el periodismo de no quedarse quieto en la historia de esta ciudad. Sí. Creo que es particularmente, digamos, haciendo hipótesis, el lugar estratégico de Villa María lo pone en circulación, en línea, donde están circulando información, novedades, hay como una curiosidad que es satisfecha porque está al alcance de noticias. Claro. Creo que por el cruce de ferrocarriles, el cruce de rutas, que muchas veces se acentúa con la potencialidad comercial, pero esa potencialidad comercial también, digamos, ese cruce de rutas, ese punto neurálgico que tiene Villa María también es para cruce de ideas y para cruce de personas. Sí. Cuando yo les sentaba recién lo de la década del 30, 40 y las publicaciones periodísticas, muchas están protagonizadas, inspiradas por gente que nació en otras provincias y que pasaba por Villa María o venía a Villa María ejerciendo a ejercer el periodismo, ya habiéndolo ejercido en Rosario, Córdoba, Mendoza. Hay como un corredor. La mayoría de los periodistas destacados de esa década no han nacido en Villa María y creo que todavía se conserva esa especie de inmigración. Tomando un poco... Sí, Adrián, completa. No, y cerraba con esto de que también, por ejemplo, para el caso de la radio, el acceso, tanto en la M como en la FM, el acceso a revistas donde algunas personas con habilidades técnicas podían armar rudimentariamente aparatos y después se convertían en productos o en equipos homologados. Y algo de eso también hay en la transmisión de televisión por circuito cerrado. Había una persona que andaba por distintas provincias con su innovación y por eso Villa María tiene en el 63 un primer circuito y está pasando también algo en La Pampa y algo en Salta también en 1962-1963. Bien, clarísimo. Y tomando un poco esto lo que dice Gaby, lo que decís vos, de hablando de una Villa María también vanguardista, ¿hoy crees que es igual o que está más quedada en el tiempo? ¿Cómo la ves hoy? ¿Qué análisis puedes hacer de ese periodismo? No, en cuanto al periodismo, con más razón, por esa difusión o esa globalización que promete Internet, digamos, se acelera, no digo que aparece como nuevo, se acelera un proceso de circulación de ideas y de información. Había una globalización que no era por computadora, fines del 19 y a comienzos del 20. A partir de la circulación de libros, de revistas, y Villa María siempre tuvo a alguien o un grupo de personas interesadas en eso. Creo que el desarrollo tecnológico contemporáneo habilita a formas que son las mismas, o al ejercicio y las prácticas de formas de ejercer el periodismo y de hacer comunicación, aunque ya no se llamen periodismo, aunque no se llamen periodistas y aunque ya no se llamen medios y tengan otros soportes y otras finalidades y otros lenguajes y otros códigos, está en el mismo proceso que antes, digo, que no tiene una ventaja mayor ni un motivo de amenaza, creo yo. Perfecto, se sigue transformando. Se suele acentuar como una amenaza sobre lo local que implicaría la globalización por vincularnos con los centros urbanos
de Argentina o del mundo, pero eso también ocurría antes, y siempre la dimensión local, regional, tuvo su incidencia en las formas de comunicación mediática o hipermediática ahora. Pensando en el streaming, por ejemplo, ¿no? No sé. Sí. Eso como lenguaje nuevo y como soporte nuevo, por ahí a veces los estudios de comunicación fascinan las novedades tecnológicas y se cree que se está frente a algo revolucionario que cambia todo. Pero si uno va a ver los contextos o la combinación de factores políticos, económicos, sociales, culturales que hicieron posible la emergencia de cada uno de esos dispositivos, ve una constante. O ve la articulación de esos fenómenos. Sí, y además hay algo que es esencial, que es la palabra y la letra, y alguien comunicando. Después se puede ir transformando de mil maneras, ¿no? Sí. No sé. Y fíjate, tu observación muy oportuna para algo que me interesaba recordar. Ayer justamente estuve en Córdoba, en el archivo histórico de la provincia, viendo unos documentos, unos periódicos que no se encuentran acá en Villa María, pero que son de Villa María. Es el periódico El Gallo, que fundó Eneas Álvarez y Garzábal en 1941, y Álvarez y Garzábal era un periodista que siempre insistía en todas sus publicaciones y en sus escritos acerca de definir el periodismo. Y él decía, el periodismo es, leía ayer, o para ser periodista hace falta dos condiciones: una cualidad moral y un manejo de la lengua. O sea, y dice, no puede ser buen periodista alguien que esté peleado con la gramática. Realmente estaba pensando en prensa escrita porque estaba pensando en 1941. Hoy capaz que el dominio de la gramática no sea necesario o no sea tan imprescindible, o las cualidades morales por ahí quedan un poco relegadas. Tendrá otra forma de ejercitarse esa práctica de comunicación de noticias, de opiniones y de provocar y responder a condiciones políticas y tratar de buscar efectos políticos. Cuando vino hace unos días Haciendo Sociales, Adrián, nos contaste, me parece que fuera al aire, no estoy seguro, que estabas en búsqueda de particularmente una información y un material. ¿Encontró algo ayer? Porque yo me quedé pensando en eso. No termino de encontrar un dato final que permita concluir una historia. Tengo que volver a las hemerotecas, pero ayer encontré otras cosas. Buscando algo encontré otras cosas. A veces hay suerte y se encuentra esto, por ejemplo el material de Eneas Álvarez y Garzábal, que inclusive otra cosa que lo anticipo así, no está muy verificado, pero se lo anticipo. Él dice, en algún momento encontré cartas con Arturo Capdevila, que es el hijo de Lucio Capdevila, que fue el fundador del periódico 1882, El Sol, y se tratan de primos, y yo no sabía que había una vinculación. Entonces capaz que Eneas Álvarez y Garzábal sacó en 1942 el periódico El Sol, tratando de recuperar no solamente el legado periodístico, sino también el legado familiar de aquel periódico El Sol que fundó el periodismo en Villa María. Wow, tremendo, hermoso cierre. Adrián, gracias, ha sido un gusto charlar contigo, bueno, que termine bien el día. También ustedes, felicitaciones y gracias por la oportunidad. Un fuerte abrazo para ustedes y la audiencia. Abrazo grande. Ahí estaba el doctor Adrián Romero, es docente e investigador de la Universidad Nacional de Villa María, dentro de comunicación social, sabe bocha de todo lo que es el periodismo cordobés y villamariense. 40 horas estaría escuchando sobre historias del periodismo. Ahí le hacía esa pregunta a Adrián porque contaba que esto que hizo ayer, de ir a archivos históricos, pues visita habitualmente hemerotecas y también espacios que tienen donde tienen que ver a través de mecanismos de filminas y demás, archivos muy viejos, y está en la búsqueda de algo que pasó políticamente en esta ciudad pero que no registraron los diarios del momento, un poco en esa disputa. Entonces está buscando algo allá de aquellas décadas. Por eso le pregunté, porque me lo había contado fuera del aire el otro día cuando vino Haciendo Sociales. Pero no lo encontró. Tal vez todavía no. Hay que seguir buscando e investigándolo. Hermoso. Bueno, ya no sé si ahora se van a venir, no sé si vendrán ahora los chismecitos.